Vamos a conversar un poco del síndrome de meningitis en general. Al comienzo, ¿qué es el síndrome de meningitis? ¿Cómo lo reconocemos y qué hacer? Luego, algunos tipos de meningitis. Mañana, hipertensión intracraniana. ¿Cómo lo reconocemos? Eso es lo que me interesa a mí. Y luego haremos, creo que traumatismo craneal, algo así. El viernes, el conversatorio. ¿El compañero les dio el conversatorio? ¿Les pasó? Sí. El viernes hacemos cómo reconocemos trastornos extracraniales, pero son craneales visuales. De eso de historia. Yo me encargo de Parkinson y hacemos el conversatorio. ¿Ya? Y la próxima semana, regresamos con el último siglo 2. ¿No? El último 2 salidas ya lo hizo y la otra vez no. Entonces, alguna de esas cosas que son ahí vamos revisando. Unas cositas mediante casos clínicos que les voy a presentar la próxima semana. Les voy a presentar acá un caso, una historia y discutimos en varias cositas. ¿Ya? Listo. Bien. Ahora, disculpen que estoy medio adormecido porque estoy trabajando desde las 6:30 de la mañana. Yo soy bien bruto para trabajar. Bien bruto. Trabajo desde muy temprano. Bien. Entonces vamos a revisar ahora lo que conocemos como síndrome de meningitis. Están involucradas algunas estructuras. Vamos a profundizar. Algunas estructuras, como están ustedes viendo ahí, el tejido cerebral. El tejido cerebral, eso. Ahí está el tejido cerebral, pegadito a la lámina blanca es la piel. ¿Han visto alguna vez una patología? ¿Alguna vez? ¿Han visto un cadáver alguna vez? Sí. Mi madre, ¿cómo se está pegado? Como si fuera la hoja de cebolla, ¿sí? La hojita pegada, muy delgadita. Y sobre ella hay un espacio, entre comillas, virtual. Y por fuera, una lámina gruesa, más gruesa que la dura madre. Entre ese espacio, entre esa hoja dura madre y la piel, o sea, lo rojo y lo que está blanco, está el espacio supraracnoideo, que generalmente es virtual, o sea, no está ocupado. Pero a veces hay unas trabéculas allí, y en ese sitio es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando se compromete la meninge por algún motivo, cuando se inflama la meninge, se llama meningitis, que puede ser por un virus, por una bacteria, por un hongo, puede ser por una ameba, puede ser química, se inflama esa zona. Y al inflamarse se va a alterar lo que está dentro del espacio supraracnoideo y la piel. En otras palabras, lo que se compromete cuando hay una meningitis no es toda la meningitis, solamente la piel y la aracnoides. Como si fuera una vía aracnoiditis prácticamente. ¿Y qué pasa si se compromete? De repente hay aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, de repente hay dificultad en la circulación de líquido cefalorraquídeo, no lo sé. Dependiendo del tipo de trastorno y de la localización del trastorno meningio es que van a aparecer los síntomas que va a tener el paciente. ¿Está claro entonces? Si yo tengo compromiso meningio, solo ¿qué va a tener el paciente? Dolor de cabeza. Y si yo tengo compromiso encefálico, ¿qué va a tener el paciente? Manifestaciones encefálicas. ¿Ya? Entonces, pasa la siguiente cosa. Esa es la primera lámina de la meningitis bacteriana, pero no tenía otra, así que le he puesto ahí. Dice, después de inflamatoria la infección bacteriana, en este caso de la meningitis, pero puede ser problema viral, como les decía, un problema químico, un problema bacteriano, un problema por hongo, no sé, muy emotivo. En ese caso no tenemos que de la clase de meningitis bacteriana. ¿De quién? De la pía madre y la aracnoides. Y por supuesto, entre de ellos, en el espacio supraracnoideo, ¿quién está? El líquido cefalorraquídeo, que va a tener determinadas características. Si es virus, si es bacteria, si es hongo, en fin, determinada característica dependiendo quién esté produciendo estas manifestaciones. E incluso las agudas, muy agudas, se localizan en el vértice,
del cerebro. Pero las subagudas acrónicas van a la parte de la sangre. Por eso las manifestaciones de cada quien de entes que son diferentes entre uno. Pásenme a decir. Conversaremos mejor en la clase de meningitis. Pásenme a decir. Dos palabritas sobre el cuadro clínico del paciente. El paciente, con una meningitis, que va a tener un síndrome meningio. ¿Por qué se caracteriza el síndrome meningio? Dolor de cabeza, claro. Y síndrome meningio, nada más. No hay más. Pero que el paciente tiene, para que claro, pues va a tener fiebre porque tiene una infección, ¿no? Pero doctor, el paciente está comprometido el cerebro todo y tiene, claro, va a tener trastorno de conciencia, compromiso bilateral. Pero que está comprometiendo la parte basal, compromete hidrocefalia, claro, todas esas manifestaciones adicionales, pero no son requisitos de síndrome meningio. Eso no es síndrome meningio. Síndrome meningio solamente es dolor de cabeza y meningio. ¿Y cuáles son los síndromes meningio? Pásame la siguiente. No teniendo diapositiva, es un problema. Ahora las diapositivas son con la computadora, pero antes las teníamos en diapositivas, en slides, y las prestábamos. Como me decía un profesor que teníamos hace mucho tiempo, son tres cosas que no se prestan nunca: ni tus libros, ni tu mujer, ni plata a tus familiares, porque nunca te van a devolver tus familiares. Así decía, ¿no? Y, ¿verdad? Prestas tus cosas y te olvidas. Sobre todo las diapositivas. Tengo un montón de diapositivas que no las encuentro. Así que tuve que buscar, encontré ese señor morenito que le están examinándole rigidez de nuca. Pero así lo hacemos nosotros. Mala noticia con esto. Tenía un paciente para traer, no me permitió traer. No se permite traer pacientes a la hospital. La carta de la sala. Por las cosas, que no sé qué, no sé cuánto. Y además en este momento quienes dirigen el hospital no son muy amigables. No son muy amigables porque los hemos mandado a la miércoles en otra organización. Porque son sinvergüenzas. Sinvergüenzas son. Le han hecho un daño feo al hospital. Están dirigiendo el hospital ahí. Y ahorita eran de un grupo político y están alineados con el nuevo ministro. ¿Se acuerdan? No sé si vieron por TikTok, no sé qué, salió una persona beneficiaria. Esa persona era la residente de otro hospital. Una residente y estaba el director del hospital. Estaba el director del hospital, ellos han traído y todos están haciendo. Quieren mostrar con el nuevo ministro de que todo el sistema de salud está mal. ¿Cuál es el objetivo? Parte del trabajo hospitalario de todos los hospitales derivaron a la cosa privada. Por eso que fue como administrador, es un comerciante como ministro de salud. Pero estamos tratando de demostrar que todo el sistema está mal. ¿Para qué? Para que se vayan a las clínicas, porque son los que ponen el dinero para las cosas que están haciendo con este nuevo gobierno. Y ese idiotón, el director del hospital, está ahí porque quiere quedarse. Es increíble lo feo que salió eso. Es esa mujer que dice la señora de otro hospital. No vayan a la forma como hablaba. Los pacientes no hablan así. Los pacientes hablan diferente. No sé si lo han visto. Veamos. Bueno, entonces fui a pedirle yo al señor director que está ahí, ese de antes, me permite, que no se puede. Doctor, le digo, ¿qué va a pasar? Todos ponemos un N95. No se puede. Bueno, es una pena. Es una pena. Pero sí tenemos que hacer un montón de ojo. ¿Sí? Martes, miércoles y jueves tenemos que hacerlo de la próxima semana. Los 3 días. Si durante la final de la rotación aprendieron un poco de ojo, suficiente. Así que tenemos que tener para ti, para el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Yo voy a estar todos estos días. Ya el doctor de no va a venir y tengo el video de la tarde de noviembre, ¿no? Así que vamos a estar haciendo esas cositas. Bien. ¿Qué estaba hablando? Exactamente. ¿Cómo se evalúa la actividad de luz? Este es un paciente y esta es su cabeza. ¿Sí? Pongamos que esta sea la cabeza. El pecho del paciente está acá, me apoyo un poquito en el pecho del paciente, le cojo su cabeza y le voy hablando, le voy diciendo, le voy a mover ese código. Le muevo la cabeza y veo
llevar el cuello, la mandíbula, perdón, hasta el pecho. Normalmente, no tiene por qué haber resistencia. Salvo que sea un viejito muy anquilosado, pues ya difícil, el cuello muy duro, muy rígido. Pero una persona normal, un joven así como usted, no tendría por qué haber ese problema. Debe llegar el cuello fácil, la mandíbula, perdón, hasta el pecho, sin ninguna resistencia. Si encontramos resistencia y dolor, eso se llama rigidez de nuca, que puede ser muy leve, muy tenue, puede ser moderado, puede ser severa. El cuello totalmente duro, rígido, como si fuera una piedra. Ese es signo. Es rigidez de nuca, perdón. Pasa la siguiente. Este chibolo que está ahí. Le presionamos la pierna en ángulo recto, no como está ahí, en ángulo recto, 90 grados, y una vez que está en esa, le voy a extender la pierna sobre el muslo. Normalmente debe llegarse sin ningún problema a un ángulo de 180 grados. ¿Bien? Aquí que está en 90, para poder llevar a 180 tengo que hacer esta maniobra, extender la pierna sobre el muslo. Pero en cuanto a resistencia como esté, ya no se puede más. Y sigo haciéndolo y eso produce dolor. Es el signo de Kernig, que se hace tanto en un lado como en otra pierna. Bien, pásame la siguiente. Olvidemos la de abajo, la de arriba. Ese niño que está ahí, clarito. Entonces, ¿qué hago? Las piernas están totalmente extendidas y se las voy a flexionar en un ángulo de 90 grados. Sus piernas contra su cadera. Debe llegar sin ningún problema. Las dos y se las levanto. Buscando el signo de Brudzinski de las piernas. ¿De acuerdo? Debe llegar sin ningún problema en un ángulo de 90 grados de las piernas sobre la cadera. Ese es el Brudzinski de las piernas. Voy haciendo y ahí encuentro resistencia y dolor. No me permite hacer un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene dolor. Se dice Brudzinski de las piernas presente. O el de abajo, a este chiquito, le cojo la cabeza, le hago movimiento y se la flexiono agudo. No llega y se logran las rodillas. Brudzinski del cuello. El de abajo es Brudzinski del cuello. Y el de arriba es Brudzinski, el de arriba que les decía, y las piernas. Son los signos benignos, rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski. Todo eso puede estar todos los cuatro o uno de ellos y cefalea. Eso es el síndrome de meningitis. ¿Ya? Entonces yo le llamo a los signos meningitis, meningismo, le digo yo. ¿Ya? Vamos haciendo eso es síndrome. Bien, vamos a decir. Bueno, en general, tengo un paciente que sospecha una meningitis. ¿Qué debe tener? Una historia que puede ser muy aguda, poquitos días, o puede ser crónica, varios meses, de molestias generales, dolor de cabeza, y en el transcurso, como se va a comprometer el encéfalo, va a tener de repente algún grado de trastorno de conciencia, de repente alguna alucinación, no sé, depende de lo que tenga que pasar. Y depende de las manifestaciones clínicas que pueden ser múltiples, porque se va a comprometer el encéfalo en general. Me da dolor de cabeza y cuando lo examino le encuentro signo. Entonces digo yo, este paciente tiene un síndrome que puede ser agudo, puede ser subagudo, puede ser crónico. Entonces, le hago mi análisis, le preguntamos qué pasó y nos contó eso, lo examinamos y encontramos rigidez de nuca. Entonces decimos, tiene un síndrome meningio. ¿Esto qué es? ¿Es una meningitis tuberculosa, bacteriana? ¿Qué hago? Necesito hacer un estudio para poder más o menos precisar el diagnóstico de este paciente. ¿Y cuál es el estudio? Lógicamente una punción limpática. Los otros estudios sí sirven, el hemograma, todas esas cosas, pero el estudio que me va a dar el diagnóstico es la punción limpática. ¿Y para qué sirve la punción limpática? Voy a extraer líquidos cefalorraquídeos y voy a ver las características macroscópicas, microscópicas del líquido y de repente y por supuesto en lo posible tratar de identificar el germen. Y lo sensibilizo, la sensibilidad de ese germen a algún antibiótico. De ese modo que iniciamos cuando sospechamos un caso
de un paciente que tenga una meningitis, inmediatamente debemos empezar el tratamiento empírico. Pero al mismo tiempo le hacemos una punción lumbar y esperamos el resultado, que puede ser rapidito. Si me voy al laboratorio y hoy me miro y me lo veo yo mismo, me veo cuando vemos que tiene un gran, ¿es un gran positivo o es un gran negativo? ¿Es un coco o es un vacío? No, es un gran negativo, no es un coco. Ah, ya sospecho, más o menos empiezo el tratamiento. O lo modifico el tratamiento. Y yo ya lo empecé. ¿De acuerdo? Entonces la idea es esta, empezar el tratamiento porque aquí el tiempo cuenta. Y una vez que más o menos tenemos algún resultado en laboratorio, mejor aún si tenemos el resultado de un cultivo. ¿Cuánto demora el cultivo? 2 días, el más rápido, 3 días, y si es tuberculosis 2 semanas. Entonces no vamos a esperar todo ese tiempo para dar el tratamiento, de ninguna manera. Cuando tenga el resultado lo modifico. ¿Y qué tal si pues, le doy el tratamiento y el paciente mejoró? Espectacular, pero me sale otra cosa, ¿qué hago? ¿Lo modifico? No. ¿Para qué? Si estoy yendo bien. Entonces no olvidemos, nuestra respuesta clínica es lo más importante. Los estudios nos ayudan, pero eso es nomás, pues es una ayuda. Bien, vamos a la siguiente. Dice ahí, hacer punción lumbar siempre que tenga sospecha clínica, por favor. Por eso tenemos que entrenarnos en hacer la punción lumbar. No hay mucho tiempo, pero cuando sean internos es el momento de innovar. Y ese es el momento. Lamentablemente en este hospital es complicado. Hay demasiada gente que viene a hacer cosas. Yo hice internado, hice residencia cuando no había tanto como ahora. Éramos poquitos, te faltaba gente para hacer las cosas. Te llamaban a cada rato y a cada rato hacías las cosas. Ahora es difícil, por eso es que hay que venir a la emergencia. Vienes a la emergencia, los muchachos que están ahí, los jóvenes, los residentes y los médicos jóvenes te ven y te van a ver, te cogen cariño y te llaman. Ay, acá tengo una punción lumbar, tengo una punción acá, tengo una punción medular, te la dan ellos para que la hagan. Porque ahí en emergencia se hace a cada rato. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo internado, algunos de nosotros aprendimos hasta a intubar, porque no había quien lo haga. No había quien lo haga, así que teníamos que hacerlo nosotros. Las enfermeras se intubaban en esa época, porque faltaba gente. No era un hospital así como este en el que hice internado yo. Y tampoco no había tanta gente, pues. ¿No? Había, pues que las especialidades solamente, las grandes tenían residentes nada más, y de repente por ahí empezaba alguna que otra subespecialidad. Bien, entonces hay que venir a la emergencia, chicos, porque tenemos que hacer un poquito de experiencia con esto. Bien, entonces en todo paciente que sospechamos una meningitis hay que hacerle punción. Necesariamente. Siempre que exista la sospecha, claro que sí. En pequeñitos que tienen cierto grado de sepsis hay que hacer una punción lumbar porque probablemente hay problemas ahí, con el cordón, con el nacimiento, en fin. Y por favor, cuando hagamos la punción lumbar, el paciente que más o menos esté compensado hemodinámicamente, que no esté chocado. ¿Y qué tal si hacemos una punción lumbar? Vamos a hacer y vemos que el paciente tiene papilaria. ¿Lo punzamos o no? Pero estamos en el hospital 9 de mayo. Estamos en el Perú. Hay que hacer una tomografía previa. Si hacemos una tomografía y está más o menos cristiana, no está muy mala, lo punzamos. Es que si no lo punzamos, no vamos a tener diagnóstico. Y por favor, examinar a los pacientes. La clínica es vital. Tenemos una bronca ahorita en el servicio de neurología. Una bronca. Un paciente de 40 y tantos años está internado 10 días. Vino con un infarto, es diabético, hipertenso, hizo un impacto de todo el tamaño de la sirvienta, todito, inmenso, casi 2/3 del hemisferio izquierdo, perdón, del derecho. Hace un infarto, le piden una tomografía, se vio eso apenas, le hacen una resonancia y se confirmó. Como el paciente tiene
El familiar es muy fastidioso, el paciente, los pacientes no lo han estado viendo mucho. Y de nosotros los que pasan visita, de lejitos. Y el paciente se quejaba del dolor de cabeza. Y empezaron a darle algo para el dolor, ketoprofeno, algo más. Como era un infarto grande, le dieron aspirina. Además le dieron gabapentina, porque es de la moda, a todos los pacientes le dan gabapentina, ¿no? Porque le duele, que no, en fin, y más cosas. Y empezó a hacer un poquito de trastorno de conciencia. Entonces los que pasan visita dijeron, ese trastorno de conciencia debe ser por los medicamentos que recibe, no por la gabapentina. Le hacen una resonancia de control porque tenía mucho dolor de cabeza. No, el control no lo han hecho. Pasa y el paciente se puso mal ayer, mucho dolor de cabeza y arcadas. Le hacen una resonancia magnética, una tomografía, perdón. Casi todo el terreno del territorio de la Silviana sangre, ya no lo llama infarto, sangre. Es un infarto que sangró, pero así, masivo. Ahora da la cara con el familiar. Le tocaba a uno de los médicos que estaba pasando visita porque nosotros variamos. Y era como cerca de las 2 de la tarde, me tocaba ir al consultorio en la tarde, cosa para el doctor. Todos me dicen, ¿puede ayudar? Me contaron la historia. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Puedo hablar con el familiar? ¿Qué? ¿Puedo hablar con el familiar? Y digo, no jodas, güey. Se las defecan ustedes y quieren que yo vaya a hablar con el familiar. ¿Están locos? La doctora que le tocaba visita casi llora. Dice, bueno, ya voy. Yo siempre digo así. Hubiesen dicho, me dijeron una vez que si hubiese sido mujer, hubiese sido bien putita, porque todo el mundo le digo así. ¿No? Los pacientes que van allá a pedir el adicional, todo esto le damos yo. Y fui a hablar con el familiar. Ya fuera serio. Tuve que explicar un montón de cosas, la familia bien molesta, bien, y con razón, pues. 10 días ahí y no te das cuenta que tiene una hemorragia. No jodas. Y hay una hemorragia. Por pasar visita muy a la ligera. Yo era el paciente que estaba recibiendo aspirina. Felizmente hace 3 o 4 días se lo suspendieron, pero sigue recibiendo, seguía, hasta yo recibiendo el ketoprofeno. Pues en ese momento, bronca, le digo, bueno, ¿qué ha pasado visita? Bueno, ya está. ¿Y qué hay que hacer ahora? Se retira todo y hacemos nueva explicación. Vamos a ver qué pasa. Una tonelada de tremendos sangrados, no he visto sangrados así, en un hombre tan joven. Una tonelada de manitol le dejamos. El paciente estaba, bajó un poco esa sensación, le bajó el dolor de cabeza un poquito y se despertó. ¿Qué habrá pasado en la noche? No lo sé, porque claro que llamé y no me contestaron. Y el residente se fue a las 5 de la tarde. Oye, ¿qué? El residente no está, qué sé yo. ¿Por qué se va? Le digo. No se puede ir. Este está mal. Y es R3. Yo me quedo hasta las 7 de la noche, porque los días que trabajo, todo el día me quedo hasta las 7 de la noche. La última vez que lo vi estaba mejor. No sé qué habrá pasado en la noche. Vamos a ver de acá a ver qué pasa. Esas cositas, por favor, no deben pasar. No deben. Los residentes están ahí todo el día. No para que miren la cara del paciente, para que lo examinen, para que vean sus estudios y todo eso. Ese debe ser el trabajo nuestro. ¿Ya? Bien, chicos. Esa es una experiencia fea. ¿Va a haber denuncia? Probablemente. Ya me involucré, sí, ya me involucré yo porque fui a hablar con el familiar. Me van a decir, el viejito también estaba ahí, porque yo soy viejito. Bueno, pero hay que asumirlo, hay que asumirlo y hay que tratar de que las cosas vayan de la mejor manera y que sea una experiencia para que estas cosas no vuelvan a repetir. ¿Por qué les digo esto? Porque nos estamos acostumbrando a no examinar al paciente. Lo veo y tremenda rigidez de nuca que tenía. Si tiene rigidez de nuca, tiene residente. No tenía, doctor.
Míralo. Duro el cuello del paciente. Nos estamos acostumbrando a no examinar al paciente. Nos estamos acostumbrando a mirar la tomografía o a mirar la resonancia magnética. No debe ser. Vamos, la siguiente. Disculpe, profesor. Seguimos. Ya. Ahora sí vamos a la clase de hoy. Entonces no olvidemos, esto es el síndrome meningitis. ¿Ya? El síndrome meningitis. Dolor de cabeza y síndrome meningitis. De ahí depende el matiz que tengamos. ¿Es agudo? ¿Es subagudo? ¿Es crónico? ¿Ya? La orientación que tenga. Pásate la siguiente. Bien, la siguiente. En cuanto a la etiología de la meningitis. Ahorita estamos hablando de meningitis bacteriana. Bacteriana aguda, porque tenemos también bacteriana subaguda. La tuberculosis es bacteriana. Tenemos dos agudas entre recién nacidos. Es lógico de pensar, si un recién nacido lo vemos y viene a la consulta nuestra o está acá en los más que todo viene de fuera, porque no todo, buena parte de nuestra población no se atiende a los partos. Están en Lima, se atienden allá, en el cerro, un poquito más lejos, ahí, y las tienen, personas que han ido aprendiendo, que son personas mayores, que le llaman parteras. ¿No? Esas señoras parteras que ayudan, por supuesto que ayudan mucho, ellas son las que atienden a estas personas. Llegan con los niñitos infectados, viene un pequeñito recién nacido infectado. Entonces yo supongo o asumo que está haciendo una meningitis probablemente piógita. ¿Y cuál es el germen involucrado ahí? ¿Cuál es el germen? El que me imagino yo, ganando a ver, ¿cierto? Eran negativos, estreptococo, coli, listeria. Y si tengo el cordón umbilical, ¿cómo lo cortarán el cordón umbilical? ¿Cómo creen que lo cortan? Con una tijerita. La tijera que usan en la casa. Con esto lo cortan. Y ahí entran gérmenes con todas. Entonces, un recién nacido hay que pensar más o menos así. En lactantes, niños más pequeños, el neumococo pues, es un germen importante, sobre todo cuando más pequeñitos, pero sobre todo el hemófilos. Felizmente con la vacuna eso bajó mucho. En chicos más grandecitos ya es el meningococo, la Neisseria meningis. En adultos, entre comillas, normales, como nosotros, ustedes, ¿no? Yo ya soy viejito. El neumococo, pero sobre todo el meningococo. El meningococo puede presentarse de forma aislada o en epidemia. Recuerdo hace unos años, ya buen grupo de años, cuando menos 20 años, hubo una epidemia de meningitis aquí frente al hospital, en Manzanilla. ¿Conoce Manzanilla? ¿Quién más? Ahí, uno de los residentes, me acuerdo, José Luis Rodríguez, así se llamaba. José Luis me dice, doctor, le tengo un paciente con meningitis y viene de Manzanilla. Ese paciente que estamos viendo ahorita, viene de Manzanilla, está con dolor de cabeza, está con fiebre y mire el pecho. Es una meningitis, meningocosis, tipo bien hábil ese muchacho. Mire, doctor, allá hubo otro, no será una epidemia ahí. Pocos días después, ¿qué? 2 o 3 días, un montón de gente pidiendo ayuda. Era una epidemia allí en Manzanilla, de meningitis meningocosis. Y la forma como se presenta en epidemias o en forma aislada, dependiendo. Bien, en personas mayores, debilitados, crónicos, el neumococo, la listeria y por supuesto los gran negativos. En inmunocomprometido, gran negativo. Post cirugía. Aquí, post cirugía, sobre todo las cirugías neuroquirúrgicas o cuando el paciente es traído y fue accidentado y se contaminó en la calle, generalmente el germen que más molesta ahí es el neumococo. Puede haber también estafilococo y bueno, en el hospital mucho tiempo, pseudomonas, pues, ¿no?
Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo llega el cáncer? Generalmente, en la casa tenemos un chiquito o alguien que está continuamente resfriándose, continuamente con dolor de oído y con secreción, y se le caen los mocos. Ese chiquito, él mismo va a hacer una meningitis, o aparte, él es la fuente para que se contagien los demás. Se coloniza el epitelio respiratorio, se acumula y luego se invade el epitelio hacia arriba, el nasofaringio, va y se disemina el torrente sanguíneo y de aquí ya hace una sobrevida a nivel hemático y luego se disemina y se focaliza en diferentes partes y se localiza en zonas del parénquima cerebral, en la periferia, en zonas de la meninge, una focalización meninge sobre todo, y muy cerca del parénquima cerebral, y ahí se acumulan los gérmenes. Si es tuberculosis, se duerme un rato, y cuando disminuye la inmunidad del sujeto o aumenta más contagio, hace manifestaciones clínicas. Los piógenos generalmente llegan y rápidamente pueden hacer manifestaciones clínicas, sobre todo porque se localizan en la convexidad cerebral. Va a ser la siguiente. El cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico de un recién nacido? ¿Se queja de dolor de cabeza? No sabemos si tiene dolor de cabeza. El recién nacido. ¿Cuál es la característica? ¿Hace fiebre? Generalmente no. Baja la temperatura. Se alteran los mecanismos de compensación en el pequeñito y hace hipotermia y se duerme. Hipomímico total, hipotérmico, sin respuesta, flácido y por supuesto está con distrés respiratorio. No come, no quiere comer y tiene un llanto, pero ay, tremendamente débil. Está totalmente decae ese chiquito. Y no esperemos encontrar fiebre en un pequeñito de esa edad, un neonato. ¿Puede vomitar? Sí, es frecuente que vomite. ¿Por qué? Está haciendo una meningitis. ¿Y qué significa meningitis? Hay inflamación, y si hay inflamación, aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Y eso puede producir vómito. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente. En chicos más grandecitos, la fiebre ya está más establecida, está irritable, está lloroso, está quejumbroso, vomita, sí, y puede haber algún grado de trastorno de conciencia, es lo más chiquito. Ahora la siguiente, en adultos ya, ¿cuál es la característica del síndrome de meninge? Dolor de cabeza, ¿cierto? Dolor de cabeza. ¿Y es una infección o no es una infección? Sí. Entonces malestar general, fiebre, esas cosas. Pero dentro de esto lo que predomina es el dolor de cabeza. Y si es una meningitis piógena, ¿dónde se va a localizar? Sobre todo en la convexidad bilateral. Entonces, ¿hay algún grado de trastorno de conciencia? Sí. Se duerme un poco, está soñoliento, está intranquilo, está irritable. Y a veces puede estar incluso muy agresivo. Sobre todo la meningitis piógena, te muerde, mucho cuidado con eso. Entonces, puede haber signos de disfunción cerebral focal, delirio, confusión, como dice ahí, puede haber náusea, vómito, y cuando lo examinamos, rigidez de nuca. Síndrome de meningio, cefalea, rigidez de nuca. No olvidemos, eso debe estar siempre. ¿Sí? Lo siguiente. Puede haber, sobre todo cuando hay compromiso de la parte basal, ya sea tuberculosis, criptococo, puede haber compromiso de óculos motores. Y el sexto, el tercero. Convulsiones puede haber, sobre todo en los dos extremos, muy pequeñitos o viejos. Las convulsiones no es tan frecuente, se describe hasta 40%, no vemos tanto. Bueno, depende de las series, pero nosotros no vemos mucho, pero hay convulsiones. Dice ahí exantema petequiario, eso es característico de la meningitis meningocócica. Hay unas láminas que encontré de una paciente que tuvimos, pasa la siguiente. Ya, la rigidez de nuca, la siguiente, la siguiente. La siguiente, la siguiente, la siguiente, ya. Entonces, yo sospecho
el paciente tiene una meningitis. ¿Qué estudio hay que hacer? Lógicamente, la función lumbar. ¿Hay que hacer más cosas? Claro. Tienes que ver qué tiene ese paciente además. Hemograma, proteína C reactiva, hemocultivos, cultivos de otros gases. El paciente es en conjunto y tenemos que evaluarlo cómo está su función en general. Entonces hay que hacer todo ese protocolo que vemos. Pásame la siguiente. Dice la siguiente, el líquido. ¿Cómo está el líquido cefalorraquídeo? Normalmente, ¿cuál es la presión del líquido cefalorraquídeo? 10 a 15, 12, 15. ¿Cuánto? 10 a 15, ¿qué? De mercurio. Y de agua, ponle 2 ceros. ¿Bien? Entonces, esa es la presión normal. ¿Cómo está la meningitis? ¿Por qué está aumentando? Porque está en proceso inflamatorio. Hay mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Se inflama la meningitis, pero se inflama no se produce líquido cefalorraquídeo. Se inflama el plexo corroideo también por sus partes así. Entonces hace que se aumente la producción de líquido, de manera que hay aumento de presión intracraneal. Entonces hay aumento de la presión. ¿Cómo está el aspecto del líquido? Si es piógeno, un poquito turbio o francamente purulento. Alguna vez hemos visto a pulsa, alguna vez, pero generalmente es turbio. Y normalmente, ¿cuántas células hay en el líquido? Normalmente. 0,10. 0, bueno, 5, y si somos buena gente ya, 10, pero más ya no, pues. ¿Y qué tipo de células son las que hay? Es un predominio. Que levantan polimorfos nucleares, normalmente 4 o 5. Bueno, ¿qué hay cuando hay una meningitis? ¿Cómo están las células? Muy aumentadas, muy aumentadas. Dice ahí hasta 1000. Yo no he visto nunca hasta 1000, no lo puedes saber, están bien altas. Pero está descrito así. Las proteínas normalmente, ¿cuánto están en el líquido? Está 40, 45. Pero acá hay un proceso inflamatorio, hay aumento de proteínas. Encontramos pues 100, 200, hasta 300, más. ¿Y la glucosa cómo está? ¿Cuánto es lo normal de la glucosa? Más o menos la mitad de la glicemia, ¿no es cierto? Pero acá, o 2 tercios de la glicemia. La glucosa está bien. Bien. ¿Normalmente se encuentran gérmenes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Le haces un gran, eso te ayuda bastante. Si es un gran positivo, un gran negativo, si es un coco, si es un bacilo, lo puedes identificar. Antígenos bacterianos, por ejemplo, en el látex, para criptococo, hemófilos te permite identificarlos. Y por supuesto, si se puede hacer cultivo ideal, hay que identificar el germen con la sensibilidad bacteriana que podemos tener en ese paciente. Entonces, el líquido es lo más importante en un paciente que sospechamos de meningitis. Pues, cualquier tipo de meningitis o no. Pásame la siguiente. Látex, la siguiente. El cultivo. Dice, da certeza diagnóstica, claro que sí. Entonces, no olvidar al paciente cuando lo vemos en emergencia, y generalmente lo vemos ahí, le iniciamos el tratamiento empírico por ciertas características que ya veremos. Y luego le sacamos en lo posible, antes de darle la primera dosis de antibiótico, sacarle la muestra del líquido. En lo posible. A veces no se puede, ¿no? Y una vez que tengamos el resultado del líquido, en lo posible que hayan identificado el germen y que hayan visto la sensibilidad antibiótica, continuar con el tratamiento si coincide o cambiar el tratamiento, por supuesto dependiendo de la evolución clínica del paciente. Entonces, el tratamiento se empieza de inmediato que vemos al paciente. El líquido da certeza diagnóstica, permite la sensibilidad. No olvidar que cuando hacemos el líquido cefalorraquídeo y el paciente ya empezó con tratamiento, pues puede haber ciertas variaciones. ¿Ya? Vas a la siguiente. Acá tenemos la meningitis meningocócica más o menos
es el 30% de los casos. Adultos jóvenes, niños, la población más frecuente. Y como dice ahí, hay un portador asintomático, bacteria, en fin. Reacción inflamatoria en las meninges instaladas. Hay una diapositiva a continuación sobre eso. Ahora la siguiente, es más o menos el 20-30% del total de los casos de meningitis. Como todos los pacientes, manifestaciones generales, fiebre, escalofríos, vómito, puede haber trastorno de conciencia porque hay compromiso bilateral del encéfalo y por supuesto cefalea. Y esto que caracteriza la meningitis meningocócica, conducta agresiva del paciente, yo no sé por qué, a veces maníaca, medio loco, se parece a algunas personas, ¿no es cierto? Ya están viendo ustedes, ¿no? Y característicamente petequias en piel y mucosas. Pásame la siguiente. Ahí está. Esta paciente la vimos en las salas secundarias hace bastante tiempo. En esa época les digo yo que vinieron de ahí de Manzanilla. Y cuando llegó, tenía estas cositas, estas manchitas. Así. La siguiente. Miren ustedes. Al día siguiente estaban mejor organizadas. La siguiente, esas manchas petequiales que hacen el diagnóstico casi me dicen, eso es meningocócica. No necesito el resultado de cuando vemos eso. La siguiente, miren ahí, típico. ¿Y cuánto tiempo está esto? 4 días, 5 días. Si no examinamos al paciente los primeros días, una semana después ya no tiene servicio. Entonces, eso es característico de la meningitis meningocócica. Uno. La otra característica es que se pone muy violento, muy agresivo los pacientes. La siguiente. Bien, vamos a hacer una comparación de lo que le pasa al paciente y las manifestaciones clínicas. Entonces decíamos, se compromete la piel aracnoides, ¿cierto? Entonces, si yo comprometo la meninge, ¿qué va a tener el paciente? Lógicamente signo meningio. ¿Y va a tener dolor de cabeza o no? Sí. Claro que sí. Entonces la meninge, lo que duele ahí. Entonces, si tengo un compromiso de la pía aracnoides, de la meninge, puede tener dolor de cabeza y con dependiendo del paciente, signo meningio. Eso es lo que está siempre en el signo meningio. Encefalopatía subpial, ¿qué significa eso? Significa que está comprometida debajo, lo que está debajo de la pía, es el encéfalo, el cerebro, todito puede estar comprometido, sobre todo en la convexidad. Si eso ocurre, ¿qué va a tener el paciente? Trastorno de conciencia, por supuesto, porque el trastorno de conciencia se produce por compromiso de ambos hemisferios o del tronco. En caso de comprometer ambos hemisferios, hay un grado de trastorno de conciencia. Pero además se compromete la corteza cerebral. Convulsiones. Las convulsiones puede haber por compromiso de corteza cerebral, sobre todo en la convexidad. Por eso es que las convulsiones son más frecuentes con meningitis piógena, por ese motivo. Bien, puede haber compromiso de nervios craneales y ya sea inflamatorio, porque hay cierta compresión por el acúmulo de exudado, o a veces puede ser por compromiso vascular, sobre todo la tuberculosis. La tuberculosis puede dar compromiso vascular, sí. Compromiso vascular de pequeños vasos o de grandes vasos. La tuberculosis puede dar infartos cerebrales. No olvidemos eso, porque produce vasculitis la tuberculosis. Pero si te compromete algún vaso que va al nervio, también te produce un trastorno vascular en el nervio. O sea, puede haber compromiso de nervios craneales, sobre todo del octavo, del séptimo y de los oculomotores, ¿no? Puede haber trombosis de venas meninges, sí, claro, es una complicación de las meningitis y eso te da pues convulsiones, signo focal porque te da un infarto. Ependimitis, la exitis toroidal, sí, claro, se compromete el epéndimo, el plexo toroidal, una gran producción de líquido cefalorraquídeo que produce hidrocefalia, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo te va a dar hidrocefalia? ¿En qué situaciones? ¿Las agudas muy agudas o las más crónicas? Lógicamente las más crónicas. Necesitan tiempo para ir organizando.
y sobre todo las que se localizan en la parte basal, o sea, la tuberculosis, la criptococosis. Las piógenes generalmente en la periferia, ahí no obstruyen la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bien, en cuanto al laboratorio, el líquido cefalorraquídeo, ahí en el hemograma encontramos leucocitosis muy alta, puede ser, como valores que están ahí, no necesariamente, cultivo positivo. En el exudado nasofaríngeo, bien hecho, casi el 100% es positivo, al germen que está produciendo la meningitis. En el líquido cefalorraquídeo, 90%. Nosotros encontramos menos, pero ahí lo que está descrito es más o menos 90%. En la sangre 50%, y el ALC cutánea de la meningitis piógena casi 100%. Más o menos en esos porcentajes. Nosotros encontramos menos. Y característicamente el líquido está turbio, aumento de presión, aumento de células, si es piógena, polimorfonucleares. Si es tuberculosa o criptococosis, mononucleares. Vino de linfocitos. En todas, aumento de proteínas, en todas, disminución de glucosa. Y cuando es viral, la glucosa generalmente no se toca. Aumenta muy poco las células, aumenta muy poco las proteínas, cuando es viral. ¿Ya? Casi normal puede ser el líquido de una meningitis viral. Vamos a la siguiente. Hemófilos influenza. Antiguamente, antes de que las vacunas para hemófilos se popularizaran tanto, era muy frecuente, como dice ahí, 50% de los casos de meningitis. Cambió eso, y ahora debe ser 25%, quizás hasta menos. La vacuna mejoró mucho. Y era muy frecuente entre los 6 meses y 5 años. Sigue siendo frecuente en esa edad, pero ya no tanto. Dice la fuente de germen un miembro de la familia con otitis media o infección de vías respiratorias, igual que para el meningococo. Puede ser de dos modos. Está el grupo de gérmenes y de ahí se complica, se extiende al proceso infeccioso o va a la sangre produciendo bacteriemia. Hay una característica acá con el hemófilos, que una buena porción de los pacientes hacen coma o convulsiones. No están tan maníacos, no están tan locos como la meningitis meningocócica, pero sí tienen trastorno de conciencia moderado a severo y convulsiones. Esa erupción que vimos en la meningocosis, rarísimamente hay. Bueno, pásame la siguiente. Y la neumocócica, característicamente los dos extremos de la vida. Pequeñitos, pero sobre todo viejos, personas mayores. Y aquí frecuente en personas que consumen alcohol, enfermedades de células falciformes, que tienen deterioro de inmunidad. Bien. Esta característica no olvidar. Tendencia a recurrir reiteradamente. Si tenemos un paciente que tiene una meningitis ahora, tiene su otitis y cada cierto tiempo le sale líquido por acá. El próximo año, al año siguiente nuevamente, y ahora otra vez, eso es neumococo hasta que se demuestre lo contrario. La característica, la meningitis que se repite frecuentemente es por neumococo. Les voy a preguntar algo parecido a eso en el examen. ¿Ya? Bien, la siguiente, por favor. Exámenes alveolares, ya lo vimos, la siguiente. La siguiente. Ya, ahí lo vamos a dejar esa parte. Porque tengo otra, lo que pasa es que me invitaron la vez pasada. ¿Podemos ir a la otra y volver acá? Sí. La siguiente, esa que dice. Hay otra que dice. No. Una blanca. Esa es. El otro día me invitaron, hace un montón de tiempo, como 2 años, me invitaron a una reunión que fue aquí, no fue San Bernardo, hay un curso que me invitaron para médicos generales de internistas, me invitaron para hablar de meningitis.
diciendo la verdad se me complicó juntarlas con la de ahora, por eso le he puesto aparte. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. ¿Qué meningitis infecciosa? La piógena. Proceso inflamatorio de leptomeninges y líquido cefalorraquídeo, entre comillas, por gérmenes. ¿Ya? Pueden ser agudas, virus o bacterias, las piógenes, subagudas, tuberculosis y crónicas por hongos, sobre todo criptococo. La siguiente. En cuanto a la etiología, en sujetos inmunocompetentes, como cualquiera de nosotros, ¿no? En meningococo, generalmente un niño mayor y un adulto joven. Neumococo, adulto mayor y en todas las edades, pero sobre todo en personas mayores, en viejos. Característicamente, después del trauma craneal, va un paciente en el carro, el micro, se cae de cabeza, se golpea y lo dejamos ahí. Y él después viene con meningitis y neumococo. Igualmente, cuando hay fístulas, el líquido cefalorraquídeo. Viene un paciente a la emergencia, le colocan un dren, no hay otra manera para eliminar un poco de líquido cefalorraquídeo por la hipertensión intracraneal. Días después, meningitis por neumococo. ¿Por qué? No lo sabemos. El hemófilus sigue siendo más frecuente entre niños pequeños, 3 meses, 6 años. La siguiente. Sujetos con algún estado comprometido, por ejemplo, meningitis neonatal, estreptococo grupo E, gran negativos y listeria. El canal materno interviene aquí. Fracturas de base de cráneo, neumococo, hemófilus, cráneo, traumatismo craneal penetrante, estafilococos, pseudomonas. Post-operados de cirugía, estafilococo, aquí también hay neumococo. Fístulas de líquido, así como están viendo. Derivaciones de líquido cefalorraquídeo, estafilococo. Esplenectomía. Entonces, ese cuadrito muy interesante lo hice de un grupo de pacientes que revisamos acá, a propósito de esta reunión. Esos son datos. Me olvidé de anotar la referencia que la tengo allí, para anotarla. ¿Ya? La siguiente. En cuanto a la etiología por edad, pequeñitos, Klebsiella, coli, de 1 a 2 años, neumococo, meningococo, de 20 a 50, neumococo, meningococo. Mayores de 50, el neumococo está a la cabeza siempre. ¿Ya? La siguiente. Bien. El cuadro clínico, por supuesto, hay una infección sistémica. Fiebres, dolores musculares, de repente exantemas. Por la infección meningia, cefalea y signo meningos. Son las dos cosas que tienen que haber siempre. Como hay compromiso bilateral del encéfalo, puede haber algún grado de trastorno de conciencia. Puede haber somnolencia, generalmente el paciente está irritado o está confuso. Puede haber vómito, puede haber convulsiones, compromiso de nervios craneales. Dependiendo, esto es variable del compromiso que tenga el paciente. La siguiente. En cuanto al diagnóstico, por supuesto, el diagnóstico es el cuadro clínico. Cuadro clínico de un proceso infeccioso de pocos días, sobre varios días, sobre meses. Examinamos signo meningos. Entonces tiene una meningitis. Y algunos estudios que nos ayudan en sangre, el hemograma, el PCR, procalcitonina y lógicamente el líquido cefalorraquídeo. Dice ahí, realizar punción lumbar lo más pronto posible. La punción lumbar debe hacerse con el paciente en la emergencia. Y la punción lumbar debe hacerle el interno. Y él mismo debe llevar la muestra al laboratorio para que la procesen lo más rápido posible. Porque conforme pasa el tiempo, tenemos un líquido que se hizo a las 10 de la mañana y lo van a procesar a las 2 de la tarde, ya no sirve. Ya varió. Hay que tratar de procesarlo lo más pronto posible. Y por supuesto obtener la cantidad adecuada de líquido para hacer todas las cosas que se necesitan. ¿Cuánto se le puede obtener de líquido cefalorraquídeo al paciente? ¿Qué cantidad? 15 centímetros, pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo al día? ¿Cuál es la capacidad, el volumen de los ventrículos y todo el sistema ventricular?
Bueno, eso está pendiente para mañana. Mañana vengo. Me cuentan, el volumen del sistema ventricular, cuánto se produce al día. Y le puedo sacar 20 centímetros, 30 sin ningún problema. No tengamos temor. Al familiar no le digamos que le estamos sacando eso porque dicen eso, lo vamos a vender. Así nos dicen, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, nuestra cultura, la cultura de nuestra gente no es la más adecuada. Y ellos creen que sacamos líquido para venderlo en el mercado negro, así nos excusan. Y por eso es que no dejan que saquemos líquido. Tenemos mucho problema para que un familiar del paciente acepte que se le saque líquido cefalorraquídeo. El paciente no dice nada, pero el familiar sí se molesta. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, en el líquido, leucocitos, proteínas, todas esas cosas que ya hemos visto. Pásame la siguiente. Bien. Perfil purulento. Entonces, yo sospecho de una meningitis bacteriana, un perfil purulento, claro que sí. ¿Cómo sería? Aumento de leucocitos polimorfos nucleares, aumento de proteínas y disminución de glucosa. Esa es la característica del líquido del paciente con meningitis piógena. Por supuesto, es característico de la meningitis bacteriana en la fase inicial de la meningitis tuberculosa, pero no muy alta las células. La meningitis tuberculosa al comienzo tiene leucocitosis a perfil polimorfo nuclear. Pocos días y pasó a mononuclear. Esa es la característica. Infecciones parameningias, rara vez. ¿Qué significa parameningias? Un pie, un absceso. Meningitis, ese es esta. Meningitis viral, rara vez, pero puede ser también al comienzo, a peramino de polimorfos nucleares. No infecciosa meningitis química, no es así, pero esto de ahí lo he sacado yo. Lo he sacado, no lo estoy haciendo yo, no lo inventé. ¿Ya? Y pues lo he puesto así como está. No he puesto la referencia. ¿Ya? Pero eso es lo que está escrito. En enfermedad de Behçet rara vez, la vemos muy rara vez y rara vez el líquido está alterado. La siguiente. Este es característico de la meningitis subaguda. Aumento de leucocitos a predominio de mononucleares y proteínas y disminución de glucosa. Característico de la meningitis subaguda es tuberculosa y criptococosa. Cuando la meningitis está en tratamiento, está yendo bastante bien, va a cambiar de líquido. Ya no tiene polimorfos nucleares, ya disminuye la cantidad de células y se hace ya a predominio de mononucleares. La meningitis viral puede ser también carcinomatosis meningia. ¿Saben qué es eso? Hay pacientes que tienen un cáncer y tienen manifestaciones a diferente nivel, como si fueran manifestaciones para neoplasia. Le hacemos el líquido y está alterado. Y no tiene líquido. Eso se llama carcinomatosis. Y puede estar alterado el líquido celular. Sarcoidosis, no hemos visto tampoco. La siguiente. Y este es el más bueno de todos. Perfil linfocítico, o sea, apremido linfocitos, aumento de proteínas muy ligero y glucosa normal. Característico de la meningitis viral. Puede ser la meningitis bacteriana en su evolución, cuando ya está bastante bien, va variando. Ya la glucosa está normal. Lo que se recupera más tarde y más dividida es la proteína. Las proteínas generalmente están altas. Las células se van recuperando rápido también. Bien. Meningitis no infecciosas. Enfermedades meningitis, sí. Vemos esclerosis múltiple esto. Vemos un poquito de aumento de células con linfocitos y glucosa normal. Neuromielitis óptica también a veces podemos ver. La siguiente. Bien, ¿qué contraindicaciones hay para hacer una punción lumbar? Que el paciente tenga una coagulopatía y INR mayor de 1.5, trombocitopenia, un paciente con 50.000 plaquetas o menos, con cuidado. Le hacemos un huequito y va a estar sangre, con cuidado. Un paciente que le hacemos una tomografía y encontramos una masa, mucho cuidado para hacer la punción lumbar.
porque hacemos eso y el paciente se puede complicar. Si el paciente tiene una infección en la zona que vamos a hacer la punción lumbar, por supuesto no debemos hacerla, porque vamos a ingresar los gérmenes hacia adentro. ¿Y cuándo debe hacerse una tomografía cerebral antes de la punción lumbar? ¿Cuándo? Si el paciente tiene papiledema, por supuesto. Si sospecho que tiene una masa intracraneal. Si el paciente tiene convulsiones y sobre todo si son frecuentes. Si el paciente tiene trastorno severo de la conciencia. Moderado, leve, no. Si el paciente tiene un signo focal. Si el paciente tiene un signo focal, por ejemplo, tiene una hemiparesia o una hemiplegia, no le puedo hacer la punción lumbar que no le haya hecho una tomografía. Y en la tomografía me demuestre que no hay una lesión muy grande, porque no pulsamos. Si no, no se puede. Pacientes con inmunosupresión a veces sí, a veces no. Eso hay que ver cada caso en particular. La siguiente. Bien, 2 palabras sobre el tratamiento. Vamos, así. Tratamiento de soporte, aislamiento aéreo, hemodinámico, manejo del shock, dependiendo qué tipo de shock tenga el paciente. Generalmente es hipovolémico. Manejo de la hipertensión intracraneal, como hemos estado viendo este tiempo. Tratamiento quirúrgico sobre el foco de origen de la meningitis. Rara vez se hace tratamiento quirúrgico. Estaba pensando en este momento en el tratamiento quirúrgico del paciente que está complicado con nosotros. Que ayer llamamos al neurocirujano, vino y no quiso operar. Digo que no era tributario. Sí, pero tiene mucha sangre. Si lo operas va a mejorar. No, doctor, me dice que no. Esperemos 48 horas. ¿No? ¿Verdad? Ahorita me está hablando, pensando en eso. No, me tiene cabezones el paciente. Tiene cabezones, nos vaya a morir, Dios mío. Bueno, la siguiente. Tratamiento antibiótico. Medidas generales. Por favor, el paciente con meningitis debe estar hospitalizado. Siempre. Si es tu familiar, tu hijo, con mayor razón, porque ese se va a complicar. El recomendado se va a complicar. Así que internado siempre. Los antibióticos administrados por vía parenteral, por supuesto. Aquí por la boca nada. Todo es parenteral. Duración del tratamiento, el tiempo que se necesite. Porque le duele su bracito, no puedo darle de alta. Que porque colócale sonda nasogástrica si se necesita. ¿Ya? Muchas veces por no hacer esas cosas los pacientes se nos complican. Ideal, control del líquido cefalorraquídeo a las 24 48 horas de iniciar el tratamiento y a suspenderlo. Ideal. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Con las justas podemos hacer una punción lumbar, porque las siguientes el familiar no permite. Pero ideal es eso, para tener una idea clara de cómo está yendo el paciente. No olvidar que las dosis que usamos de los medicamentos son dosis bien altas, casi en el límite tóxico. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las manifestaciones de toxicidad de las drogas que está usando el paciente. Bien, el tratamiento empírico se realiza teniendo en cuenta el grado, la edad del paciente y factores predisponentes. ¿Cómo así? Si es una meningitis neonatal, lógicamente un germen de canal materno. Si es una meningitis en un viejo, probablemente neumococo. Si es una meningitis en un joven, así como ustedes, probablemente meningococo. ¿Ya? Si es una meningitis que viene, no sé bien el tipo de enfermedad, pero viene de la punta del cerro, en el cuarto donde él vive, duermen 6, 7 personas, y es un globo, ¿no es cierto? Entonces lo más probable es simplemente por lógica, nomás. Entonces tenemos que tener en cuenta esos datos para ver cómo es que enfocamos el tratamiento del paciente. Entonces el neonato, enterobacterias, estreptococo, niños y adolescentes, hemófilos, meningococo, adultos, neumococo, y los pacientes mayores inmunodeprimidos, listeria. Vamos a la siguiente. El tratamiento empírico, factores predisponentes. Adultos sanos, como cualquiera de nosotros, una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona, cefotaxima. Oncohematológicos, VIH mal controlados, eran negativos, meropenem, vancomicina. Infección asociada a cuidados sanitarios, ¿qué es eso?
No lo sé qué significa cuidados sanitarios. Pacientes, se refiere a pacientes que están en refugios, en zonas, bueno, acá entre nosotros no hay eso. Pero en Europa, en Estados Unidos, así como hay hospitales, hay centros de reposo. Bastante. Y trabaja tanta cantidad de enfermeros como trabajan en los hospitales, porque hay muchos centros de reposo. Lo que pasa es que por allá la población se hizo muy vieja. Ya los jóvenes son pocos. Dentro de poco que nosotros vamos a decir. ¿Han visto los residentes? Parejitas, ¿tienen hijos o no tienen? No tienen hijos. Hay parejitas que no quieren tener hijos. Se han casado, están juntos, conmigo, pero no quieren tener hijos. Dice, en 5 años tenemos un niño, cuando van a tener 40 años, ¿no? Entonces, así está. En Europa esto es lejos. Entonces, hay muchas casas de reposo. Entre nosotros no se ve todavía, pero dentro de poco va a haber eso. Que mejoren las condiciones económicas, si es que mejoran algún día, tendremos eso, porque se necesita que la economía esté mejor. Entonces, a eso se refiere a cuidados sanitarios. Alérgicos a beta-lactámico, levofloxacino, vancomicina. Vamos a la siguiente. Un ratito. A veces no, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y creemos, ¿esto es una meningitis viral? ¿Qué es? Por herpes, por ejemplo. Por herpes. Entonces, cuando tengamos esa duda, no nos cuesta nada darle un poquito de aciclovir. Eso ocurre en una emergencia aquí, a cada rato. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahí tenemos un cuadrito. A un mes, el germen, el tratamiento y el empírico. En los 2 primeros años, por ejemplo, el neumococo, cefotaxima, y como alternativa rifampicina y vancomicina. Ese cuadrito les va a servir, es muy interesante. Vamos a la siguiente. Ahí, con el grande, con el tratamiento, estamos hablando del tratamiento empírico. Por ejemplo, tengo un diplococo gram positivo, ese debe ser neumococo. Le das cefotaxima. Tengo un coco gram positivo, este debe ser estafilococo aureus, le das el tratamiento. Bien, vamos a la siguiente. Tratamiento antibiótico dirigido. Dice, una vez conocido el agente etiológico causante de la meningitis y su susceptibilidad in vitro, el tratamiento antimicrobiano empírico debe ser modificado a fin de prescribir el tratamiento farmacológico más adecuado. Yo diría, dependiendo a cómo evolucionó el paciente. Hemos tenido un paciente que se dio tratamiento pensando de que era un moningococo. Se le dio tratamiento tal cosa. El paciente evolucionó y resulta que después viene el cultivo, que era un hemófilo más un germen raro. ¿Le cambiamos o no le cambiamos? Si me está yendo bien, ¿por qué le voy a cambiar? No le cambiamos. No le cambiamos. El siguiente. Ese ya es cuando el germen ya es conocido. ¿Qué tienes acá? Por ejemplo, estafilococo, ¿qué le vas a hacer? Le sigue. Igual. Bien, ¿cuánto tiempo el tratamiento antibiótico? ¿Cuánto tiempo? La duración del tratamiento, como dice ahí, debe ser individualizada en base a la respuesta clínica del paciente. Es indispensable ver cómo evoluciona. Nosotros no somos para seguir exactamente las normas como están escritas. De acuerdo a cómo evoluciona el paciente, es que tenemos que actuar. ¿De acuerdo? Dice, la actuación sobre el foco de origen de la meningitis, sinusitis y foco parameningio es fundamental tanto para la curación como para determinar el tiempo total del tratamiento. Por ejemplo, tengo un paciente, y a veces nos ocurre, tenemos chiquitos aquí que llegan, que tienen una otitis media que se cura cada año, cada 2 años, perdón, cada 6 meses, pero hace una meningitis cada 2 años. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que sacar esto. Hay que curar el foco, hay que sacar este foco que está acá. Porque si no, cada cierto tiempo va a volver contra el lado del lado. Entonces, hay que tratar, sobre todo, los focos en el oído son frecuentes para producir esto. Bien. Antes de eso.
Tras cultivo repetido de líquido positivo con tantas mujeres, debe mantenerse el tratamiento de 10 a 14 días como mínimo. Una vez que más o menos estamos seguros de que el germen es 10 días de tratamiento. Bueno, 2 semanas, más o menos, sobre todo si son gran negativo, son microbacterias, más o menos. Más o menos, ese cuadrito interesante sobre cuánto tiempo da el tratamiento dependiendo del germen. ¿Ya? Eso les va a servir a ustedes. La siguiente, corticosteroides. ¿Se usa o no se usa corticosteroides? ¿Ah? Sí. ¿Algo decir? Ya. ¿Qué hace el germen? Dice, produce lisis bacteriana, liberación de fragmentos celulares, todo un montón de cosas. Incrementa la producción local de citoquinas. ¿Qué hace el esteroide? Trata de inhibir la respuesta inflamatoria de las citoquinas. Ese es su efecto. Tratar de controlar un poco eso, apagar un poquito el incendio, es lo que nos ayuda el corticoide. Y ya se ha definido que todo paciente con clase anterior, todo paciente con meningitis bacteriana, empezar con dexametasona 10 gramos intravenoso, antes o junto con la primera dosis del antibiótico. Solamente ahí. ¿Ya? Si tienes un paciente francamente ya establecido que tiene neumococo, usar dexametasona 4 días nos ayuda mucho más. El neumococo produce lisis celular por efecto del germen y eso es controlado por el corticosteroide. La siguiente. Tratamiento de las complicaciones, convulsiones, tratarlas, como ya sabemos. La siguiente. Edema cerebral. La bronca que tenemos con ese paciente ahorita. Ese paciente de repente no se me quita, tiene un infarto que es 2/3 del hemisferio y sobre ese infarto no sangra. El cerebro al otro lado. Bronco. Como ayer le indicamos una buena dosis de monitor, creo que le dimos medio gramo por kilo de entrada. Ahí se hizo los cálculos y luego 1 gramo en 24 horas. Salimos de acá, voy a ver cómo va. ¿No? Y así estamos esperando. Acá se hace más o menos lo mismo, dependiendo de lo que tenga el paciente. Bien, la siguiente. Edema cerebral, la siguiente, ya la hemos visto esas cosas. Profilaxis. Si tengo un paciente con meningitis, tenemos un paciente con meningitis meningocócica aquí, que estuvo en medio de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Ah? Nos vamos a examinar al paciente y le ponemos la cara en la cara de él y encima tose. Pues como nos gusta andar sin máscara, peor pues, ¿no? No se olviden la máscara, usémosla siempre. Aunque digan el viejito anda con máscara, yo sí ando con máscara siempre. Pero ahorita me la quito para venir aquí al lado, porque acá está, siempre está. Aunque sea esta, pues, antes andábamos con una N95, ¿se acuerdan? Apretados y no podíamos ni respirar. Pero bueno, aunque sea esta para engañarnos, ¿no? Pero algo sale. Bien, entonces, ¿quiénes conviven con el paciente que irá contacto directo con las secreciones nasofaringeas? El personal médico, si han aspirado secreciones, a veces hay que hacer reanimación boca a boca. Pasajeros de asiento contiguo en viajes de más de 8 horas. Rifampicina 10 miligramos por kilo por 12 horas, por 2 días. Puede ser con rifampicina. O ciprofloxacino 500 miligramos vía oral, una sola dosis. O ceftriaxona 125 250 intramuscular. ¿Ya? Entonces es necesario que hagamos esto, por favor. Como la siguiente. Hemófilos, igual. Rifampicina 20 miligramos por kilo, una dosis diaria por 4 días. La siguiente. Bien. Volvamos ahora, nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Dime. En el edema como complicación, ahí salía manitol, pero también se puede usar una solución hipertónica de cloruro de sodio, o hay alguna preferencia. Ah, no, lógicamente monitor.
El otro lo uso cuando no tengo qué voy a hacer. Pero hay diferencia. No olvidemos. Ya me dices la niña. Pasa todo eso. Pasa. Ahí está, vuelve tuberculosis. Ya que este niño se pregunta, vamos a mejorarnos un poco. Tengo un paciente con hipertensión endocraniana. ¿Ya? Necesito bajar eso. Entonces, este paciente tiene hipertensión endocraniana por lesión cerebral. No es por lesión de ventrículo, no es por hidrocefalia. ¿Se entiende? Porque tengo un paciente con hipertensión endocraniana o hidrocefalia, le dé lo que le dé de magnitud lo que quiero, no mejorar. Hay que hacer una derivación. No hablo de eso. Hablo de aquel que tiene lesión en el cerebro, como el paciente que está internado en San Antonio. Pues, ese paciente primero voy a ver clínicamente cómo está. Es un paciente que está medio dormido, que de repente vomita, ese está mal. Para mí uno de los parámetros más importantes de la evolución de un paciente es la conciencia. Si tienes un paciente con hipertensión endocraniana que se está durmiendo, ese paciente está mal. ¿Ya? Algo está pasando en él. Algo está produciendo mucho aumento de presión. Entonces a ese paciente inmediatamente tenemos que tratar de controlar. Y empezamos primero a averiguar cuál es la causa de la hipertensión endocraniana. Es un edema. ¿De qué tipo? Edema cerebral, me refiero. Es un paciente que tiene que tratar de controlar todas las otras cosas. Y ahora vamos a la hipertensión endocraniana, al edema cerebral. A ese le controlamos generalmente 1 gramo de mannitol, en este caso diuresil, por kilo, en 24 horas. Y empezamos más o menos con el 40% que le damos en bolo, que pase más o menos en media hora. Y luego le vamos a dar la dosis restante en dosis cada 4 horas. Porque el efecto del mannitol solamente dura 4 horas. Porque si no le doy el bolo y le voy a dar después de 6 horas, tengo 2 horas en que no hay efecto del medicamento. Y en ese rato se va a echar más. Entonces la idea de usar el mannitol es mantenerlo 4 días, 3, 4 días, o para el control, mientras voy tratando de solucionar los problemas que tiene el paciente. Ese paciente de ahí, por ejemplo, si vemos que la sangre está que molesta mucho, y manera hay que evacuar eso, hay que sacar la sangre. Y por eso necesitamos que tengamos cirugía lobea. Mientras estamos usando el mannitol, neurocirugía debe evacuar ese coágulo que tiene. ¿Ya? Entonces, se soluciona eso y el paciente va mejor. Pero definitivamente hay que utilizar el mannitol. ¿Ya? Y cada 4 horas. Bien. Ahora vamos con la tuberculosis. ¿Cuánto tenemos de meningitis tuberculosis? Un montón. Tenemos tantos casos como tuberculosis tenemos. ¿Y tenemos tuberculosis ahorita? Con toda seguridad que sí. Cuando menos 1 por sal. Cuando menos 1 por sal. ¿Ya? Bien camufladitos, 1 por sal. Y vayan a Santa Rosa, ahí hay varios. Por ejemplo, en San Antonio tenemos uno que está camuflado. Está camuflado porque si no la gente se molesta. No hay dónde ponerlos. Neumología, nos aceptó ayer que iba a tenerlo ahí con ellos, a la referencia. Es una viejita, perdón, no está en San Antonio, en el Carmen. Es una viejita que está casi toda la entrada, a la derecha, que tiene un dolor en la espalda y hizo paraparesia progresiva. Buscamos, hicimos un cultivo de secreción de carne. Entonces ya se le dio tratamiento y le pedimos a neumología que nos ayude con el PCT, pero queremos que lo lleven ellos. Como 4 días, 5 días no tenían cama, no tenían cama. Ayer me dijeron que ya por hoy día en la mañana iba a pasar. ¿No? Que debe estar ahí, pues, ¿no? Como en la sala, imagínate, contagiando a todo el mundo. ¿Ya? Pues, cuidado, pero les aseguro que si ustedes van a las salas van a encontrar por ahí en cada sala cuando menos uno. Cuando menos uno. Y lógicamente todo el mundo dice no, porque no. Si no, ¿dónde van a ir los pacientes?
¿Han ido a Santa Rosa? ¿Han ido últimamente? Vayan con máscara de verdad, ¿eh? No con esta broma. Con máscara de verdad. Ay, yo llevo la enema. Uno de los residentes nuestros en los últimos años, 2 o 3 años, se contagió de tuberculosis multirojo. Multirojo. Se contagió con una tuberculosis mala. Así que si van a ir para allá, cúbranse. Si el profesor, aunque no está Uribe acá, ¿no? Es un entomólogo. Sí, está enseñando. ¿Y va para allá, los lleva para allá? No. ¿Neumología? No, antes sí. Supernova. Ah, ¿y Renato Casanova no nos lleva? ¿Para allá nos lleva? Sí. No, si van allá, pónganse máscara, de verdad. De verdad, no es para Uribe. Y se puede Uribe. contagiar. Ay, Y si se contagia, no se van a contagiar con nada bueno. Está como una bien fea, se van a contagiar, porque ahí los países están bien contagiados. Bien, vamos ahora. Entonces, meningitis tuberculosa. El germen es el Mycobacterium tuberculosis viridis hominis convegei. Dice, su frecuencia es directamente por la infección tuberculosa en general. ¿Y cuánto tenemos de tuberculosis? Ay, Dios mío, cada vez más. Cada vez más. Y la mayor frecuencia es de los 6 meses y 5 años, ¿no? Ancianos también es frecuente. Vamos a ver así. Dice, la infección llega al sistema nervioso por vía hematógena. La meningitis suele surgir como complicación inmediata o tardía de la infección primaria. ¿Cómo así? En la primera infección viene y aquí nos queda un recuerdo, aquí. Un cambio aquí y ahí se queda. Aquí. El germen vino y se localizó allí. Ahí se quedó, dormidito. La infección inmediata o tardía. En el curso de la tuberculosis crónica, si nosotros tenemos el germen aquí, pero las condiciones de vida no son adecuadas, está sometida a mucho contagio, tiene en el ambiente donde vive, hay gente que está contagiada, mucho hacinamiento, las condiciones de vida no son buenas, la alimentación no es adecuada, la salubridad no es adecuada, entonces ese paciente no tiene una tuberculosis. Muy posible. Pues al hacer una tuberculosis, los gérmenes van a proliferar y en ese momento que llegó el germen al cerebro, porque llega aquí, pero también llega al cerebro, en ese momento los gérmenes pueden activarse y llegan más y nos hace la tuberculosis. Vamos a celebrar, vení. Dice en el curso de la tuberculosis crónica, dice, no, ocurren en 2 etapas. Inicialmente las lesiones se forman en el cerebro meninges, diseminación hematógena de bacilos y aparición de meningitis por liberación de bacilos desde focos caseosos vecinos al espacio subaracnoide. Junto con la primera infección, y llega aquí, en el cerebro también se focaliza. Y después, con la tuberculosis crónica, va al espacio subaracnoide. Pásame eso. ¿De qué depende el cuadro clínico del paciente? De la edad, mayor en los extremos de la vida, de la gravedad de la infección. No es lo mismo un germen bastante bueno que uno muy maligno, ¿no? El maligno te va a afectar mucho más. Importante, el estado de inmunidad del huésped. ¿Cómo está la inmunidad del paciente? Por eso es que no es lo mismo que venga una tuberculosis para una persona con un buen estado de inmunidad que para otra que tiene VIH, por ejemplo. El que tiene VIH va a ser un cuadro mucho más severo. Y la otra cosa, la duración de la enfermedad. Cuando más tiempo dura, peor pronóstico del paciente. ¿Y qué se afecta cuando hay tuberculosis? En el cerebro. Se afecta a las meninges, el epéndimo, plexo, vasos sanguíneos, todos. Y cada quien va a dar sus manifestaciones clínicas, dependiendo de lo que se vaya afectando. Pasa a la siguiente. Por ejemplo, si se afecta a meninges, epéndimo y plexo coroideo, ¿qué va a haber ahí? Las meninges, ¿dónde se acumula el material que produce el bacilo tuberculoso?
¿En la parte basal? ¿En la parte de la convexidad o en la parte basal? La parte basal. Cuando más tiempo demore, cuando más tiempo, más larga la evolución, el acúmulo de Kelvin es en la parte basal. Y la tuberculosis se manifiesta como un pollo que se pega en la pared, así, de esa, pero en la parte basal, así es. Cuando hagan patología, cuando vayan a ver alguna vez eso, una patología de un paciente con tuberculosis, epidemitis, cretitis coroidal, si eso ocurre, por supuesto, va a haber hidrocefalia, va a haber hipertensión intracraneal. Afecta a los vasos, cualquier vaso, y nos da vasculitis. Hemos visto casos de tuberculosis con lesiones muy pequeñitas vasculares, pero también con lesiones de cerebral medio, cerebral anterior. O sea, la vasculitis puede afectar cualquier vaso cerebral. ¿Bien? Y si tenemos vasculitis, nos da un infarto cerebral. Vamos a ver. En el cerebro, dice reacción de la zona circundante, el tejido cerebral hay edema, inflamación variovascular, lesiones isquémicas, infartos, hidrocefalia, o sea, cualquier parte del cerebro, cualquier parte. Si se afecta el ventrículo, hay gran producción de líquido cefalorraquídeo. Si se afecta la parte basal del cerebro, dificultad en la circulación, va a producir hidrocefalia, tanto por aumento de la producción de líquido como por dificultad en la circulación. Ese es para la hidrocefalia. La siguiente, ahí está. En la parte arriba, bueno, baja un poco más. Siempre encima a la derecha. A la derecha. A la izquierda, ahí. Aquí, abajo. Ahí es disciplina. Para la izquierda. Miren ahí. ¿Eso blanco qué es? Esa es la secreción. Ese es el pollo. Y eso es la secreción purulenta. Poco a poco se va organizando y dificulta la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y eso produce hidrocefalia. Y ahí, necesariamente, ahí hay que hacer una derivación ventrículo-peritoneal, no hay otra. Porque dar tratamiento con manitol, con esas cosas, no nos da ninguna respuesta. La siguiente, y tiene razón el que se compromete, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien, entonces el cuadro clínico depende del exudado vacilar, de vasculitis, de reacción a tuberculoproteína, de edema cerebral, de tuberculosis. Y la tuberculosis evoluciona en 3 etapas, como está ahí: prodrómica, irritación meningia y trastorno de conciencia. De ahí les voy a poner otra pregunta, de estas las etapas de tuberculosis. ¿Bien? Prodrómica, irritación. Una pregunta que me olvidé: ¿cuántos son ustedes? 49. No, para ver cuántos exámenes hago. 50 entonces. Pero sí que viene la mitad, ¿no? Yo tenía un compañero cuando estaba en la universidad que le decíamos menarquia, le decíamos, perdón. Teníamos un compañero que le dio, perdón, menstruación, le decía. Una vez al mes por 3 días. Lo que pasa es que ahora ya no es como antes. Cuando yo estudiaba, había dirigentes estudiantiles permanentes, años. No aprobaban ellos, se dejaban pagar, pero eran dirigentes. Años. Ahora ya no es así. Ahora los dirigentes son proyectos estudiosos. Y era dirigente, yo me acuerdo que empecé con él, yo acabé de seguir con él, y era mucho mayor que yo, mucho. Aquí no hay menstruación, creo, ¿no? Pero que sí falta. Bueno, entonces vamos ahora. Evolución en 3 etapas: 1, prodrómica, meningia y grave de conciencia. Vamos a la siguiente. Por favor, aquí, fase prodrómica. Dice síntomas inespecíficos 2 semanas antes de la irritación meningia. En niños generalmente están apáticos, desinterés, irritables, inquietos. Puede haber cierto grado de dolor de cabeza. En adultos están molestos, intranquilos, agresivos, por momentos decaídos, duermen mucho, confusos, los primeros días. Cambia, notas un cambio en el paciente. Esa etapa prodrómica.
La siguiente, irritación meningia, ya aparece el síndrome meningio, pues cefalea, vómitos, fiebre, signos meningios, grandes neurocraneales, convulsiones. Y poquito a poquito se va generando el estado de conciencia, hasta ser pacientes que tienen un trastorno severo. Hemos tenido pacientes en coma. Entonces, 2 semanas antes, prodrómico, irritación meningia, y luego, lo siguiente, trastorno severo de conciencia. Aquí, hasta ahí ya pasó más o menos 4 semanas, 5 semanas. Hay hidrocefalia, signos focales, movimientos involuntarios. Puede haber el paciente con cuadriplegia. ¿Y por qué va a tener radiculomielopatía? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por compresión de los meninges a las raíces. No olvidemos que en el tejido cerebral, en la parte basal, se acumula la secreción. ¿Ya? Y ahí, esa secreción, que es moco, poco a poco se puede poner fibrosa y dificulta la circulación. Va a haber hidrocefalia, va a haber compromiso de los nervios craneales como consecuencia de eso. Y eso puede comprimir, esa secreción puede comprimir la médula espinal en la parte superior. Y al comprimir la médula espinal, la ahoga, da cuadriparese. Con mielopatía, con dolores, con radiculopatía. No es muy frecuente, eso lo veíamos antes. Yo me acuerdo cuando era residente, veíamos eso con frecuencia. Ahora ya no vemos tanto eso. ¿Será que lo que se queda Santa Rosa? Tanto lo veíamos allá en la sala, mucho. Bien, entonces ese es el peor estadio. Esos pacientes que están con radiculomielopatía probablemente son estadios premortos. Se van a morir de todas maneras. La siguiente. Bien, el diagnóstico entonces, historia de contacto, el cuadro clínico y el líquido. Aumento de presión, aspecto, dice, no tanto claro, opalescente, como no turbio, como el agua de arroz, no tan lechosa, un poquito clarita así, opalescente. Está disminuida la glucosa, las proteínas muy aumentadas, células a predominio de linfocitos. Y puede haber positivo, puede que sí, puede que no. No me varía nada. ¿Le pido una imagen a un paciente con meningitis tuberculosa? ¿O no le pido imagen? Dependiendo cómo esté el paciente. Si el paciente tiene de repente manifestaciones de que esté haciendo una hidrocefalia, sí, debo pedir una tomografía. Si el paciente tiene signo focal, debo pedir una tomografía. Pero no a todos, pues. El que lo amerita se lo solicitamos. La siguiente. Bueno, ¿y en el líquido cefalo encontramos el germen nosotros? No. Nunca nos encontramos germen nosotros en nosotros. Fuera, dice que de vez en cuando han encontrado. Tampoco no es tan fácil para el resto de vida. Pero nosotros no hemos encontrado nunca. Así que no esperemos que para darle el tratamiento encontrar el germen porque no lo vamos a encontrar. ¿Ya? El tratamiento entonces, en el programa de control de tuberculosis con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y de repente tambutol, de repente streptomicina, no sé. Pero isoniazida, rifampicina y piracinamida siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo le damos el tratamiento? Hace unos años decíamos, tiene que hacer tratamiento 2 años, obligado. Se hicieron algunos estudios fuera de nosotros y se demostró que dando tratamiento durante 9 meses a 1 año iba muy bien la meningitis tuberculosa. Uno de nuestros residentes, ex-residentes, el doctor Saúl Morales, uno de los mejores residentes que tuvimos, me dice un día: doctor, ¿por qué no hacemos esto nosotros acá? ¿Quieres hacerlo? Ya me dijo. Tu tesis de residente. Y Saúl hizo su tesis de residente. Esa época no es como ahora, que hay que hacer un proyecto nada más. Esa época había que hacer la tesis. Saúl empezó a hacer su tesis entre segundo y tercer año.
y le salió un trabajito muy interesante. Y se demostró entre nosotros que con 1 año de tratamiento era suficiente. Ese trabajo, esa tesis está en la facultad y después se publicó en la revista española de neurología. Saúl, con 2 personas más y conmigo, publicamos ese trabajo en esa revista. ¿No? Y entre nosotros eso ya ha sido demostrado que funciona 1 año de tratamiento. Y se le hacía rifampicina y piracetamida durante todo el tiempo, cuando menos, unos 4 o 6 meses, cuando menos. Bien, la siguiente. Regímenes de tratamiento. Dice, durante el tratamiento, más o menos es 1 año, ¿se usan corticoides o no? Hay algunos requisitos. Trastorno severo de conciencia. Si el paciente está soñoliento, no, pues. Si está confuso, con duda. Pero ya si está estuporoso, ya. Signo focal. Signo neurológico focal. Una hemiparesis, una fase, algo. Hay que dar tratamiento con corticosteroides. La tercera, lógicamente, si hay hipertensión endocraniana. Si el paciente tiene papiledema. Y la posibilidad de que haya bloqueo espinal. ¿Cómo es? Tenemos un paciente con tuberculosis y está empezando a hacer cuadriparesia, que indica que están comprometiéndose a la meninge a nivel del cuello, o paraparesia a nivel del dorso lumbar, pero sobre todo en el cuello. A ese paciente sí tenemos que darle corticoides. ¿Y cuánto tiempo le vamos a dar corticoides? Dependiendo de la evolución clínica del paciente, que puede ser 2 semanas, 3 semanas, a veces un poquito más. ¿Y qué pasa si un paciente tiene hidrocefalia y estamos dándole tratamiento? Si tenemos un paciente con hidrocefalia y tiene una meningitis tuberculosa, no va a mejorar con nada. No le hacemos la derivación. Antes de empezar con el tratamiento o junto con el tratamiento, hay que hacer una derivación del título clínico. Si no, el paciente no mejora la meningitis tuberculosa. Igualmente, cuando hay una aracnoiditis optioquiasmática, ¿cómo así? Un paciente que tiene mucha hipertensión endocraniana, un gran exudado a nivel basal. ¿Qué hay? Una derivación, no queda otra. Porque ese paciente no va a mejorar. Pásame eso. Pronóstico. Cuando más temprano empecemos el tratamiento, mejor el pronóstico. Cuando el diagnóstico sea más temprano y empecemos el tratamiento pronto, la mortalidad baja casi a 10-20%. El nivel de conciencia es el signo pronóstico más importante. No olvidemos eso nunca. La conciencia es muy importante. En pacientes en coma, antes de iniciar el tratamiento, la mortalidad es bien alta. 50, 70, 75%. ¿Qué factores empeoran el pronóstico? Dice ahí la edad, claro que sí. Los muy pequeñitos son muy viejos, desnutridos, la hidrocefalia. Mientras no tratemos la hidrocefalia, el paciente no va a mejorar. Si además tiene una tuberculosis miliar, imagínense, empeora completamente el pronóstico. Una enfermedad debilitante, VIH, por ejemplo. Hipertensión intracraneal, empeora mucho el pronóstico. La siguiente. Secuelas, algún defecto físico o mental, 10-30%. Generalmente trastornos en la función auditiva, sordera, inestabilidad por compromiso del octavo nervio craneal. Hemiplegia rara vez, paraplegias puede ser, que vemos en pacientes con tuberculosis, convulsiones sí, trastornos mentales, quizá un poquito, algunos pacientes con demencia muy temprana puede ser. Por ejemplo, tenemos pacientes con secuela de tuberculosis, de meningitis tuberculosa, con demencia de los 40, 50 años, puede ser eso. Hidrocefalia comunicante, sí. Yo diría, esa es una de las complicaciones más importantes. El exudado basal dificulta la circulación de líquido y eso produce hidrocefalia. La siguiente. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Y 2 palabras más sobre la otra meningitis, criptococócica. ¿Hemos visto algunos? Sí, hemos visto algunos. Aquí, el Cryptococcus neoformans es el germen y se inhala desde fuentes ambientales, como dice ahí.
Ustedes han visto, ya no hay tantas palomas como había hace unos pocos años, ¿no? Sobre todo en San Miguel, cerca de la playa. Esas palomitas llevaban el crocococo en su deposición. Muchas gracias. Dice paciente con inmunidad intacta, infección en el pulmón o en los ganglios del irio. Ocasionalmente pueden padecer enfermedad disseminada. Generalmente los pacientes que presentan meningitis criptococócica tienen algún grado de compromiso de la inmunidad, están inmunosuprimidos. Pero una porción menor de pacientes tienen la inmunidad intacta. Bien, la siguiente, igual que la anterior, hay una meningitis bacilar igualita. También se localiza en la parte inferior. Dice, las lesiones cerebrales consisten en grupos de microorganismos con respuesta inflamatoria pobre. A diferencia de la tuberculosis, el criptococo no produce mucha respuesta inflamatoria. De manera que se puede localizar dentro del tejido cerebral sin mucha respuesta inflamatoria y se acumulan los gérmenes como si fuera un tumor. Los llamados criptococomas o torulomas que se localizan dentro del tejido cerebral. La siguiente, por favor. El cuadro clínico es muy parecido a la tuberculosis, con la diferencia que, ¿en cuánto tiempo evoluciona la tuberculosis? 2 semanas, mes y medio, rara vez 2 meses. Pero esto de acá, 4 meses, 5 meses, generalmente. Es crónico. Es una tuberculosis, pero bien lentita, bien lentita, bien lentita. ¿No? Cefalea, fiebre, náuseas, vómito, todo lo mismo. Pasa la siguiente. El diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo es igualito, muy parecido a la tuberculosis, una meningitis linfocítica crónica, aumento de presión, de proteínas, disminución de glucosa. Y aquí se identifica el criptococo, sí. La tuberculosis no se identifica casi nunca en el líquido, pero el criptococo sí. Entonces, una prueba especial en tinta china y nos da positividad. Tenemos pruebas serológicas, aglutinación de látex para antígeno criptococócico, complemento. La siguiente. Y el tratamiento: amphotericina B, 5-fluorocitocina y fluconazol. Si no le damos tratamiento, el paciente se va a morir de todas maneras. La siguiente. Pronóstico. Es una enfermedad grave, muy severa. El porcentaje de curación es muy pobre, muy pobre. Secuelas, pérdida de visión, parálisis de nervios craneales, trastorno del estado mental sobre todo. La siguiente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, mañana a la misma hora, ya de repente 11, 11:15. Ya me toca consulta. Así que tengo que avanzar bien temprano. El problema no es de donde vengo ahorita, ahí no hay problema, porque ahí digo, vengo 6:30, 6:30 tiene el paciente. Porque llegan temprano. ¿Qué tiene el dueño? Pero no hay dueño. Cuando los pacientes llegan a las 8, estamos a las 8 y ya a las 8:30. Las técnicas que deben llegar a las 7:30.